intervenir el profesor José Manuel Núñez Seixas, que creo que es de sobra conocido de muchos de los presentes. En cualquier caso, es catedrático de Historia Contemporánea en esta universidad, autor de diferentes trabajos sobre la guerra civil, el nacionalismo en la guerra, uno de los últimos libros publicados, concretamente por Marcial Pons, Fuera el invasor, asimismo también sobre el imaginario de los emigrantes, Imperios de muerte, la guerra germano-soviética, sería otra de sus últimas publicaciones. En ese sentido, insisto, su ámbito de especialidades se ha movido entre la guerra civil, la emigración, y en este caso va a reflexionar en torno al valor de los documentos o de determinadas tipologías de documentos personales en el marco de las narraciones bélicas o de la reconstrucción de la guerra. Cuando quieras. Moi ben, moitas grazas. Ben, diante todo, quero dicir que eu en parte nestas jornadas, a pesares de ser co-coordenador delas, me sinto un pouco como un historiador impartibus infidelibus, no sentido de que eu non son ou non me considero realmente un historiador da cultura escrita e probablemente o meu enfoque pois difire ou me interesan, digamos, outra cosa diferente deses documentos persoais e deses documentos escritos. Algúna vez, pois, o teño comentado epistolarmente con Verónica, non? Precisamente, que realmente nos interesamos pola guerra civil, os documentos persoais na guerra civil, pero dende ópticas diferentes. Comparto a crítica, a observación que facía o profesor Antonio Castillo a respeito da independente ou da asignatura independente da integración dos estudos das formas de transmisión e da apropiación da cultura escrita nos estudos de historia cultural e sociocultural, pero igualmente eu, precisamente por vir doutra banda, non sei se a semana pasada comentaba nun congreso sobre a retagarda, sobre a guerra civil, celebrado en Zaragoza, que eu tampouco non son un guerra civilólogo, senón que son un nacionólogo, se quere. É dicir, veño doutro campo de estudo, interésame, sobre todo, perseguir o que algún pensador definiu algunha vez como unha fantasma, un mundo das representacións colectivas, das identidades territoriais, que son unha forma de representación e de identidade colectiva, e vencellar iso cunha cuestión como é o estudo da cultura de guerra ou historia cultural da violencia e a historia da experiencia. Na historia da experiencia, obviamente, os documentos persoais e fontes como os epistolarios, como as autobiografías, como os diarios, xogan un papel fundamental. Por tanto, xa advirto de entrada, eu non me vou a preocupar ou non vou abordar varias das cuestións que sinalaba o profesor Castillo, senón que vou tentar facer algunhas preguntas a eses documentos persoais, preguntas que están moi directamente vencelladas cos meus obxectivos de investigación. Pódense atopar unha intersección, obviamente, moi obvia, entre o estudo da cultura escrita e o estudo das identidades colectivas, sobre todo nun aspecto. Un dilema clásico de historia cultural é que sabemos moito dos emisores dunha determinada mensaxe, pero relativamente pouco de como esa mensaxe foi recibida e de como as persoas ás que se orientaban a determinada proposta de identidade eran quen de reelaborar por si mesmas e apropiarse desas propostas facendo as súas. O estudar as identidades nacionais, as identidades territoriais, o captar esa perspectiva dende abaixo constitúe sempre un aspecto extremadamente difícil. Difícil pola parquidade das fontes, é dicir, a diferenza dos sociólogos que se estudan ou que se dedican ao estudo das identidades nacionais, nós non podemos preguntarlle aos labregos, aos campesiños ou aos soldados do século XIX, a non ser que alguén invente historia espiritista. Non podemos, moitas veces, acceder ao que pensaba unha ampla maioría da poboación. E, dentro desa parquidade de fontes indirectas, por exemplo, o estudo das procesións, o estudo dos cerimoniais, o estudo das manifestacións públicas e colectivas, están, obviamente, as fontes escritas. Esas fontes escritas contemporáneas, cartas, diarios, epistolarios, obviamente non son perfectas. Estamos condicionados porque esas fontes reflicten só a visión dunha parte dos sectores sociais subalternos, que son aqueles que se poden expresar por escrito, mellor ou pior. O cal depende, pola súa vez, como xa se explicou, da evolución das taxas de alfabetización, da difusión dos modelos de escrita, etc. Están condicionadas a cantidad de información
que nelas se pode conter, están condicionadas pola natureza dos receptores, do propio proceso de intermediación das fórmulas de escrita e un longo etcétera. Todo depende, por tanto, de que lles preguntemos a eses documentos persoais. Así e todo, os progresos da alfabetización popular e o feito de, sobre todo, o longo século XX, ou o curto século XX, depende como se lea, ter sido o século das guerras e das migracións masivas, tamén contribuiu a que a frecuencia e calidade desas fontes sexa moito maior, aínda que no caso español, pois, como tamén se explicou, é moi inferior a doutros países do noso entorno. Se un compara a cantidade de epistolarios xa existentes, os estudos que se teñen feitos sobre epistolarios da Primeira Guerra Mundial, sen ir máis lonxe, ou incluso da Segunda Guerra Mundial, pois un dase de conta de que en España fica aínda moitísimo por facer. Nomeadamente, ademais, en relación coa historia sociocultural da guerra, hai que dicir que na historiografía española conceptos debatibles en sí mesmos, pero isto é outra cuestión, como, por exemplo, o de cultura de guerra, que é analíticamente bastante útil, tiveron unha introdución serodia, incompleta e, poderíamos dicir, incompleta ou imperfecta. Pódese dicir tamén que o interese por unha anovación da historia militar e a súa conversión nunha historia da guerra, nunha historia da violencia masiva, ou se se quere, das sociedades en guerra e dos soldados e dos combatentes, e non das operacións militares, é aínda moi limitada e incompleta. E que nos propios arquivos militares españois, por exemplo, a abundanza de fontes persoais, diarios, cartas, etc., é extremadamente parca. Non sei se Verónica tivo máis sorte que a min, pero eu a primeira vez que fun ao Arquivo General Militar de Ávila e preguntei por este tipo de fontes, me miraron con cara de «ai, que cosas piden hoy en día». E pensaba, sí, alguna he visto, pero solo hablan de que si la mujer, la novia, si non tiene ningún interés. Pues eso que ten interese. Mesmo os fondos documentais que teñen sido recompilados de maneira milimétrica e con un ancello, digamos, case de formiga por parte das irmandades descombatentes, soamente se teñen preocupado, na grande maioría dos casos, por fontes de grandes acontecementos, por fotos, por grabacións, por condecoracións, por todo aquilo que reflectise, por exemplo, no caso das Irmandades da División Azul, a historia das operacións, e moi pouco por documentos persoais, aínda menos por cartas. En todo caso, que preguntas lle podemos facer, considerando que, e por iso, eu elixín este período cronolóxico, 1936-45, podemos considerar que en España existe unha cultura de guerra que nace coas guerras coloniais, pero que en todo caso se aprofunda e coñece unha ruptura significativa en 1936 e que se delonga polo menos até 1945, porque hai unha participación española tamén na Segunda Guerra Mundial. Ben, un dos aspectos que normalmente se perseguen por parte de historia social e cultural nas cartas e documentos persoais é a reconstrución de experiencia dos combatentes. Pero, ademais da reconstrución de experiencia dos combatentes, moitas veces se ten visto neste tipo de fontes unha sorte panacea para responder á cuestión de se, sobre todo na Primeira Guerra Mundial, pero tamén na Segunda Guerra Mundial, os soldados loitan e matan, interiorizan o uso da violencia como resultado da coerción ou porque existe unha motivación que podemos chamar ideolóxica, porque a propaganda de guerra tiña un efecto, porque estaban ou crían estar defendendo a súa patria, ou simplemente por fatalismo, porque tiñan medo dos seus mandos, porque sabían que non había marcha atrás, que o que os agardaba era o pelotón de execución. Sobre isto, hai moitos libros, hai moitos traballos, o profesor Martin Lyons tamén ten estudado estes aspectos, por exemplo, últimamente o libro do autor británico Michael Watson tracese unha panorámica comparativa moi fascinante entre os combatentes británicos e alemáns para mostrarnos que prácticamente as motivacións eran iguais, con moi poucas diferenzas. Pero tamén a partir destas cartas se pode apreciar a natureza do voluntariado, do propio acto de presentarse voluntario, se pode apreciar cales son as actitudes fronte ao inimigo, como muda esa propia imaxe do inimigo, como se interioriza, digamos, esa comunión coa retagarda, ¿no? como se di en inglés, o home front, a fronte da casa, e se proxecta como se añora o que se deixa atrás e como se añora
etc. No caso español, sen embargo, incluso estudos que pretenden centrarse na esfera de experiencia de guerra, por exemplo, estou pensando no libro de Michael Seidman, A ras de suelo, falan moito ou utilizan de maneira exhaustiva a documentación dos comisarios políticos de todas as instancias que vixiaban os soldados, pero apenas fontes xeradas polos propios soldados. Co cal, fracasa, do meu punto de vista, fracasa no seu objetivo principal, precisamente de amosar cal é a experiencia dos soldados. Xa non falemos de fonte oral, etc., etc. Así e todo, quer como fonte principal ou como fonte auxiliar, con diferentes perspectivas que agora me vou poñer a analizar, o certo é que nos últimos anos, recompilacións e relatos como os de Javier Cervera, a propia Verónica Sierra aquí presente, etc., teñense ido dando pasos na recuperación desas fontes e máis na súa análise. Só a recuperación das fontes é un traballo ímprobo. Non temos fondos de censura de guerra tan ben ordenados como existen, por exemplo, en algúns arquivos alemáns. Un ten que ir picando de aquí a lá, fondos capturados, por exemplo, por exército franquista de censura de guerra da fronte norte, ás veces aparecen o que coñece o arquivo da Guerra Civil de Salamanca, pois sabe que calquera caixa pode aparecer calquera cousa, é un traballo realmente de formiga, un amigo que che di que o seu avó ten unhas cartas na casa, etc., etc. Realmente é un traballo que avanza lentamente, eu teño sana envexa dos colegas franceses, británicos ou alemáns que teñen a disposición fondos moito máis sistemáticos, incluso con unha certa tradición. Epistolarios ou coleccións dispersas de cartas inéditas ou publicadas, en todo caso, de xeito ciscado, eu, para a miña propia investigación sobre o peso do nacionalismo e da propaganda nacionalista, no que eu chamo os tres bandos da Guerra Civil, é dicir, bando republicano, bando insurxente, e o que podemos chamar os bandos nacionalistas periféricos, que teñen unha especificidade, aínda que combatese pola República. Cando fixen esta investigación, digo, intentei construir a partires deles, polo menos de xeito provisorio, unha sorte de perspectiva dende abaixo, de todo o que era unha inxente masa de propaganda dirixida cara aos combatentes. Un discurso de guerra producido de maneira consistente a través da propaganda escrita, a través da propaganda radiada, a través de referentes icónicos e visuais, a través dun medio fundamental que era a prensa de trincheira. Pero, ata que punto, iso foi a miña pregunta, referentes comunitarios e territoriais, como a nación, ou as identidades locais e regionais, pesaban nas motivacións dos combatentes de a pé, da Guerra Civil Española. É dicir, a miña pregunta se quere como nacionólogo. Obviamente, o elenco de fontes que atopei non é extraordinariamente numeroso. Sempre teremos un problema e sempre será o típico reproche que nos van facer os historiadores sociais duros. É dicir, ata que ponto iso é representativo? É imposible que esas fontes sexan representativas. Se hai centos de milleiros de combatentes, non imos ter centos de milleiros de cartas. Bueno, o Gaia algunha vez as teñamos, pero facer unha análise estatística é prácticamente imposible. Si podemos, de todas as maneiras, ilustrar, coller mostras. Hai que dicir que non só se trataba de cartas, tamén se trataba de algúns diarios, poucos, tratábase tamén de cartas publicadas moitas veces en periódicos de trincheira ou periódicos locais, poemas manuscritos ou poemas que logo eran publicados máis ou menos retocados por eses propios periódicos de trincheira, que naturalmente teñen un problema. Un periódico de trincheira non ia publicar cartas derrotistas, cartas que fosen, digamos, en contra da mensaxe que se quería vender, da propaganda oficial do propio bando. Naturalmente, a grande maioría desas cartas de combatentes da Guerra Civil céntranse en asuntos privados. E, igualmente, moitas delas procuraban estar a ben cos censores. Aplicaban, por tanto, a autocensura. Isto xa o sabemos. Pero, con ser isto certo, tamén é verdade que moitas veces, a través do uso de recursos metatextuais ou do uso de determinadas fórmulas, a través da alusión ás motivacións, a través da alusión a quen era o nós que combatía fronte a quen se combatía, quen era o inimigo, como se caracterizaba, no contexto da narración, se pode chegar a algunhas conclusións. Todo isto dá pistas. No caso dos combatentes republicanos, polo menos foi a miña conclusión, vese que os motivos da propaganda que presentaba, por exemplo, a Guerra Civil, entre outras cousas, como unha guerra nacional contra un invasor estranxeiro, é dicir, un invasor estranxeiro
composto fundamentalmente por marroquíes, mercenarios marroquinos, alemáns, italianos e portugueses, axudados por unha minoría traidora a súa patria por ser oligarca e por ser a xerarquía católica, esta mensaxe callaran suficientemente, non tanto como a omnipresenza dese discurso na propaganda podían facer pensar, pero sí de maneira abonda como para que nun número significativo desas cartas inzasen toda unha serie de alusións, por exemplo, a República identificada coa idea da patria, coa idea de España, a idea de que eran os combatentes da República non só eran os auténticos combatentes por valores universais, a liberdade, a democracia, a clase obreira, senón que tamén eran os auténticos españois, os herdeiros de Viriato, do Empecinado ou de Agustina de Aragón, que loitaban contra invasores ou combatentes que ao colaboraren con foráneos serían traidores á patria. Pero tamén nesas cartas se apreciaban matices. Apreciaban matices, por exemplo, na importante presenza do terruño, da tierrina, da terra, da tierruca, dependendo de que rexión fosen os combatentes, da la terra, serán cataláns, como vehículo de identificación coa patria. As ambiguidades no uso patria dos termos patria e república. Para moitos a patria era o mesmo que a república, para outros non. Eu sosteño que a partir do ano 37 no bando republicano unha crecente nacionalización dos símbolos republicanos, pero isto non sempre chegaba aos combatentes. En todo caso, que a patria, para a maior parte destes combatentes, era unha metáfora local, como diría Elon Confino. Naturalmente, había diferenzas entre os anarquistas, entre os socialistas e os comunistas, e que é moito máis difícil afinar. Pódese ver que, por exemplo, a hora de utilizar saúdos e fórmulas, o que todos sabemos, patria e república, salud, compañera, etcétera, etcétera, a abundanza de lemas patrióticos, lemas que se referían a España, a la patria, a la nación, eran moito menos abondosas no caso dos anarquistas que no caso, sobre todo, dos comunistas. E no caso, se atendemos as cartas ou moitas veces as pequenas misivas ou peticións publicadas polos periódicos de trincheiras de diferentes unidades combatentes, sí que se apreza que os comunistas, acordes, quizáis, coas consignas emanadas por seu propio partido, tiñan unha tendencia moito maior a interpretar a guerra como unha guerra nacional revolucionaria. E incluso, moi de cando en vez, vese que a propia experiencia da fronte tamén enfortecía esa percepción da guerra como unha guerra contra un outro estranxeiro. O cal, no caso republicano, era fácil. As posibilidades de atopar marroquinos en vanguarda, é dicir, combatentes republicanos, ainda que sexa políticamente pouco correcto, o que todo o mundo chamaba moros, e combatentes italianos era moito maior que no caso inverso. No que fai os combatentes nacionalistas vascos, cataláns e algúns galegos que houbo, que loitaron pola República, a non confundir con combatentes vascos ou cataláns pola República, ollo. É dicir, estamos falando no caso vasco dos gudaris, o famoso gudaris que formaban o Eusko Udarostea, e que eran ben do PNV, ben nunha minoría de Acción Nacionalista Vasca ou de outras pequenas organizacións nacionalistas. No caso catalán, pois soldados claramente simpatizantes coa Esquerra Republicana de Cataluña naquele momento ou con Estat catalá, sí que podemos apreciar unha clarísima diferenza. Se hai algo que aparece de maneira omnipresente nas cartas dos gudaris é que hai un só motivo de identificación exclusivo que é a liberdade de Euskadi, e que se ten en fronte é unha amalgama de moros, italianos, alemáns, etc., pero ademais son españoles. Se está facendo unha guerra contra España. En este senso, hai unha continuidade certa co estado de guerra alarvada en que consideraba o nacionalismo vasco dende Sabino Arana o seu país fronte a España, pero ademais unha sorte de conversión real. Se está loitando contra, ou se está a loitar contra un fascismo invasor, pero ademais contra o fascismo invasor, que é unha nova expresión do centralismo español. E isto apreciase tamén non só pola clara autopercepción de seren os auténticos vascos, senón ademais pola falla de identificación con combatentes republicanos, con camaradas, diríamos, doutras procedencias dentro de España. É dicir, cando os gudaris vascos, por exemplo, loitaban en Asturias, a brigada que loitou en Asturias, ou cando convivían con batallóns atanderinos asturianos, en varias cartas de gudaris aparece claramente unha sorte de desprezo
A idea de que se perdemos é por eses que son os cobardes. Porque nós somos auténticos combatentes, os auténticos valentes. E isto continúa despois, durante o período de cautividade, despois da rendición do Pacto de Santoña, etc. Non é isto sempre así no caso de, por exemplo, combatentes catalanistas, que hai máis abundanza, ainda que relativa, pero, bueno, despois se pode entrar un pouco máis en detalles, se quere no coloquio, onde se pode apreciar que para a maioría dos combatentes catalanistas a identidade política republicana é tanto máis forte que a identidade nacionalista. E onde se pode apreciar que hai unha sorte de amor cívico pola República que está por riba ou tan importante ou máis que o amor a la terra, como se di, o amor a Cataluña. E que, en todo caso, está loitando por unha república que debe ser federal ou confederal no futuro, pero que, ao mesmo tempo, nace dunha sorte de parto de sangue. É dicir, a idea de que despois de compartir trincheiras con combatentes republicanos de outras procedencias, de algún xeito, esa nova república, ainda que vai a ser federal ou confederal, sairá máis unida, sairá vencellada por novos selos de solidariedade. Nos soldados franquistas, pois está claro, é dicir, se hai dous leitmotiv predominantes son Deus e España. Ben, Deus e España, pero entón eu plantexo a pregunta. É unha pregunta, isto moito non nos poñemos aínda de acordo, polo menos os guerracibilólogos. Para algúns, Deus e España, nas motivacións dos soldados do exército franquista están tan interrelacionados que prácticamente son unha soa cousa. É dicir, España é a nación favorita de Deus e ese español porque é católico, punto. Ora ben, podemos tentar fiar un pouco máis fino. Eu aí venceime un pouco máis, por exemplo, as teorías de Cirabox e de outros autores que consideran que o nacionalcatolicismo non é un todo homoxéneo xa en 1936, senón que hai un proceso de xestación e hai un proceso de convivencia conflitiva entre unha cultura política que quere ser máis fascista e, por tanto, outorgar un papel absoluto á nación identificada co Estado e máis subordinado á religión, é dicir, ese español non sei español porque sei católico, senón que sei católico porque sei español, como dicía Laín Entralgo, e a catolicidade un elemento fundamental da tradición española, pero non o único. E, por outro lado, os combatentes non só requetés, senón procedentes dos medios de socialización católicos, para os cales está combatendo por Deus nunha guerra santa contra un invasor que, ademais, sobre todo, é impío. Unha guerra entre o ben e o mal. Nun caso se combate contra un estranxeiro, rusos e arrusados. Moitas veces non se suliña suficientemente que se hai unha definición do outro para os combatentes franquistas durante a Guerra Civil é los rusos, los arrusados. Chegando ás veces ao absurdo, se lê a prensa de trincheira nos anos 37 e 38, constantemente el ruso Álvarez del Valle dice, ou el ruso Largo Caballero dice. E se hai unha caricatura é presentar a combatentes republicanos de dúas maneiras, falando unha sorte de dialecto pseudo-extremeño aragonés, non se sabe moi ben, que en todo caso denota ignorancia, ou falando unha sorte de xerga, unha sorte de barallete que quere ser ruso. Ou ben, no caso dos requetés, sobre todo, e do caso dos socializados na identidade católica, se está combatendo contra o anticristo. Nas cartas de capeláns e seminaristas, é algo que moitas veces non temos moi en conta, que moitos curas de posguerra foron seminaristas combatentes con fusil na Guerra Civil. Nas cartas de seminaristas isto se ve de maneira clara. Son unha sorte de novos cruzados. Son unha sorte de novos cruzados que, ademais, están loitando contra un estranxeiro que é a expresión do anticristo. E vese que os falanxistas teñen cada vez máis dificultade para antepoñer a patria a Deus. E máis, cando as banderas de falange teñen que facer propaganda para recrutar soldados en medios rurais, isto tense visto, por exemplo, para o caso de La Rioja, hai que falar de Deus. Vais a defender primeiro a Deus. Pero, en varios destes testemunhos epistolares escritos, incluso nas observacións contemporáneas feitas por algúns oficiais, chegamos a unha sorte de concepción da patria como metáfora do local que ven ser un espello invertido da que animaba a moitos soldados republicanos. Para moitos combatentes franquistas, a patria era a súa vila, a orde, digamos, dos traballos e dos días que imperaba dende sempre, identificado coa tradición, coa religión católica, coas procesións, co ritmo da vida local.
o cal era compatível despois cun certo cultivo privado da diversidade. Por exemplo, houbo certa propaganda e unha relativa toleranza cara ao uso informal e tamén relativo ás ordes militares de idiomas diferentes do castelán. E incluso, en moitas ocasións, hai testemunhos da fronte de Valencia que indican que un indicador cando se estaba perdido en medio na terra de ninguén para aqueles que se querían pasar ao bando franquista era escoitar se os soldados falaban galego ou non. Se os soldados falaban galego, dicían que bien, estamos en España. Se non falaban galego, pois entón malo. Territorio da República, isto non é España. Naturalmente, hai matices tamén. Hai matices, os requetés navarros outorgan as súas cartas grande importancia ao fuerismo, hai un odio visceral aos nacionalistas vascos, pero un grande orgullo regional, apreciable en soldados galegos e aragoneses. É unha concepción de que están loitando unha guerra de religión e patriótica asemade, o cal coincidía, por exemplo, coas composicións, caricaturas e poemas, por poñer un caso, enviados por combatentes a algúns periódicos de trincheira moi populares no bando franquista, como era o semanario La Ametralladora, onde debuxaba o famoso Tono, que despois estivo en La Codorniz. Hai que dicir que en moitas destas cartas se hai unha etiqueta predominante para definir outro é a de ruso. Incluso os nacionalistas, perdón, os requetés navarros referíanse aos gudaris que estaban do outro lado como esos rusos mandados por Aguirre. Pero se lo creían. É dicir, se había contactos, é dicir, polas noites se insultaban, ás veces intercambiaban tabaco, etc. Claro, a cuestión é, pero realmente crían que estaban loitando contra un estranxeiro. Probablemente en moitos casos non, pero en algúnas desas cartas, en algúns testemunhos contemporáneos se ve claramente que ás veces sí. Por exemplo, cando en Mallorca, en agosto do 36, os combatentes movilizados, moitos campesiños católicos movilizados para contrarrestar as forzas expedicionarias que vindo de Cataluña queren conquistar Mallorca para a República, son feitos prisioneiros por esas forzas expedicionarias comandadas por Alberto Ballo. Resulta que boa parte dos prisioneiros franquistas ficaron absolutamente pampos e extrañados o escoitaren que os que eles crían que eran rusos falaban en catalán. É dicir, como é que os rusos falan catalán? Hai testemunho correspondentes de guerra neste senso. Deamos un salto, se teño 10 minutos ou 5 minutos, e vayamos á segunda parte desta experiencia de guerra, que é a da División Azul. É pouco coñecido que a División Española de Voluntarios ou División Azul, pola que pasaron alrededor de 44.000 españois, entre voluntarios máis ou menos sinceros e voluntarios máis ou menos inducidos, é unha das unidades combatentes na Segunda Guerra Mundial que maior cantidade de diarios e memorias ten producido en relación coa súa contía. Algúnas unidades do exército británico, os Anzacs, neozelandeses e australianos, andan por aí, pero sobre poucas unidades se ten escrito tanto como sobre a División Azul por parte dos seus propios protagonistas. E seguen aparecendo testemunhos e diarios. Incluso seguen a publicar un boletín mensual chamado Blau División, que eu recibo religiosamente todos os meses, para a grande extrañeza do meu carteiro. Sí, porque trae un xugo das frechas, en fin. Son cousas que o meu carteiro non lle pegan moito, non? Pero aí se seguen a publicar algúns destes documentos. Por que ten xerado esta enorme cantidade de documentos persoais? Bueno, hai un motivo fundamental que cando os voluntarios volven, pois volven a un país que sega a ser un país fascistizado, como mínimo. Non é o caso dos voluntarios noruegueses, suecos, flamengos, etc., das Waffen-SS, outros colectivos estranxeiros que loitaron na fronte do leste, aliados dos alemáns, italianos, romaneses, húngaros, finlandeses, bueno, o caso finlandés un pouco aparte, e que volveron a países onde realmente iso era considerado apoloxía do nazismo e, por tanto, moitas veces un delicto. Non era o caso dos españois. Moitos libros de memorias que se editaron na posguerra ao día de hoxe realmente son diarios retocados antes ou despois, comezando probablemente polo máis famoso deles, que obviamente polo de maior calidade,
que son os chamados o diario de campaña do intelectual Dionisio Ridruejo, chamado precisamente Los cuadernos de Rusia, pero publicado póstumamente. Hai, ademais, unha abundancia bastante grande de diarios inéditos e de testemunhos epistolares. Isto ten que ver, na miña opinión, porque, sobre todo, na primeira expedición da División Azul, composta de 18.000 soldados, e que, na súa maioría voluntarios, e que partiu no verán de 1941, había unha clara sobreabundancia de estudantes universitarios. Moitos, por exemplo, militantes do Sindicato Español Universitario SEU, cun nivel social medio alto, por tanto, ben alfabetizados, pero tamén nos posteriores reemprazos. Isto moitas veces causaba problemas porque os oficiais, sobre todo os suboficiais, eran postos polo exército e eran moitas veces oficiais chusqueros, digamos, non? Como aquel sarxento Arancibia da serie de hai 15 anos, non? Pero, incluso, moitos deses suboficiais produciron diarios. Eran suboficiais feitos pola guerra, é dicir, voluntarios de 18 a 19 anos, de orixe rural, normalmente católica, de campesiños mediano propietarios, que no exército español, no exército franquista, perdón, durante a Guerra Civil, pues chegaron a suboficiais, e que despois da guerra seguiron sendo suboficiais, en outras razóns, porque no exército, polo menos, había cama e comida. É dicir, no contexto da España dos 40 non era dos piores sitios onde estar. E hai unha fonte preciosa, que son os diarios de oficiais médicos. Eu puiden conseguir unha, o diario do capitán médico Manuel de Cárdenas, realmente unha fonte preciosa por dous motivos. Primeiro, polo ben escrito que está, pero tamén pola sensibilidade de que facía gala, e o coñecemento que facía gala, o de escribir o sufrimento da poboación civil. É dicir, moitos divisionarios, como contarei agora, chegaban a Rusia e vían a poboación civil pasa fame, punto. Pero que o diga un médico e di pasan fame porque lles falta vitamina X, porque se nota que non comen isto, porque se nota ademais isto e outro. Claro, hai un salto cualitativo na observación. Hai continuidades e discontinuidades coa Guerra Civil. Agora, os rusos son de verdade. Iso en primeiro lugar. O cal, polo menos, aqueles cos que se convivían na retagarda. Son Azul estivo concentrada na fronte norte, que eran as zonas máis tranquilas, primeiro na fronte do Bolshov, despois no flanco sur da fronte de Leningrado. Non todos eran rusos, porque había fino-ugrios, en fin, é máis complicado o asunto, e moitas veces os combatentes en frente tampouco, sempre se dicía o da horda asiático-bolchevique, bueno, estes eran asiáticos de verdade, porque moitos eran uzbecos, kirguices, etc. Por tanto, moitas veces os estereotipos se vían reforzados. Tomaban prisioneiros, eses prisioneiros eran da Asia Central Soviética, entón estaba claro, mira, son asiáticos, la horda asiática que nos quiere invadir. Isto hai varios testemunhos. Vese claramente que a idea de ese propagandístico europeísmo nazi, a idea da cruzada antibolxevique, estaba moi presente. Unha cruzada antibolxevique que ademais se consideraba agora unha misión divina, eso sí, tinxida de catolicismo. Reflíctese o desgusto pasar por Francia. En troques, a fascinación por Alemania, a admiración crecente polo Terceiro Reich, sobre todo polos falanxistas, que vían na Alemanha nazi unha sorte de auténtica expresión do que eles querían para España. Un nacionalsocialismo laico e consideraban eles auténticamente socialista, unha movilización da poboación civil en prol do esforzo de guerra, pero tamén, se raña e se le entre líneas, se aprecia que unha das cousas que máis apreciaban rapaces de 20, 22 anos, era que Alemanha era un país laico tamén en todo o que se refería a relacións entre xéneros. É dicir, cando alusións tipo Alemania era un jardín unánimemente rubio, de chicas llenas de lozana paganía, se estaba identificando que aquilo non eran as chicas con pololo de la sección femenina. É dicir, disto, incluso, por exemplo, no diario do capitán médico Cárdenas, en algún máis, había unha reacción contraria polo seu forte catolicismo. Extrañaballes o que eles consideraban libertinaxe da sociedade alemana en guerra. Hai, por suposto, unha profusión de estereótipos sobre os que non me vou estender. Os alemáns son estirados, aburridos, etc., etc. Pero, ao mesmo tempo, hai unha acollida favorable da poboación civil. E, ademais, se aprecia a orde e o benestar. É dicir, vese na Alemanha nazi unha retagarda que sofre poucas privacións, como sabemos que así era. E, cando comezan, eso sí, sobre todo, eu tive a sorte de localizar un feixe de cartas dos combatentes españois clandestinos da Wehrmacht e das Waffen-SS que seguiron, alrededor de 400, 500,
que seguiron combatendo por Alemanha mesmo despois da retirada da División Azul, ata a caída de Berlín, pódese ver incluso nas cartas destes que se denominaron a sí mesmos irreductibles, a idea de que se estaba vivindo, precisamente nese afundimento, nese apocalipse que se supuña que era a fin do Terceiro Reich, pensaban que estaban vivindo o que podía ter acontecido en España de los rojos, dicían eles, ter gañado a guerra. E, por tanto, vivían unha continuidade da guerra civil. É dicir, a idea de que agora máis que nunca había que loitar por Alemanha porque estaban sufrindo o que España sufría en xullo de 1936. Por suposto, había outros motivos, nihilismo e aventurerismo. E, por suposto, non eran nazis. Se hai algo que aparece nas cartas era que se seguía a combater polo mesmo que se combatía antes. É dicir, só que agora, ademais, se puña como coletilla viva Hitler. Que pasaba cos xudeus? Que pasaba co antisemitismo? Moi poucas referencias nas cartas, moi poucas referencias nos diarios, algúns, sobre todo nos de Dioniso Ridruejo, e algúns máis. Cantos hai son referencias breves e, en todo caso, pouco críticas. Parece aceptarse como algo moi normal que os xudeus leven unha estrela amarela na retagarda, que os xudeus teñan prohibido subir ás beiras rúas ou que aos xudeus, por exemplo, en Riga ou en Vilnius, onde había hospitais españois de retagarda, os xudeus formen grupos de traballo, moitas veces supervisados, ás veces, por convalecentes españois. E isto, ollo, contrasta porque a publicística postdivisionaria, os libros de memorias, despois do ano 50, tenderon a crear unha sorte de fronteira, de distancia. É dicir, a idea de que, A, os españois non éramos antisemitas, B, nos parecía moi malo o que facían os alemáns, C, nos combatíamos cos alemáns, pero non somos responsables desas barbaridades. Era moitas veces unha posición esquizofrénica, porque se rañaban algúns destes diarios e se utilizaba a expresión xudeu de maneira pexorativa ou, por exemplo, seguía aludindo a idea de que eran xudeus os principais dirixentes soviéticos, que eran xudeus os que provocaran a guerra, e, ademais, sí que existía un antisemitismo tradicional. Reaccións fronte á poboación civil. Ben, autores como Klaus Latzel e outros moitos para o caso alemán teñen demostrado que, aínda que non na medida en que o era a propaganda nazi oficial, os soldados de recruta da Wehrmacht compartían claramente un sentimento de superioridade cultural e racial fronte aos civis eslavos. Pódese dicir o mesmo dos divisionarios? Ben, non compartían o antisemitismo eliminatorio dos nazis, non compartían unha cosmovisión biolóxico-xenética, dicir, non dividían o mundo en razas de acordo con criterios biolóxicos, pero sí compartían, do meu punto de vista, un racismo cultural. Moitas veces expresado en expresións, ou, perdón pola manifesto, en expresións como los rusos son sucios, Rusia es sucia e atrasada. Pero non só se trataba de los rusos son sucios, son pobres porque teñen o comunismo. Non, veñan dicir, os rusos son merecentes do comunismo porque son un alma servil e porque son un alma allea á civilización. Isto está presente en moitas destas fontes. Mesmo, xente como o capitán médico que antes mencionei, José Manuel de Cárdenas, quen chega a recoñecer nun momento dado que, do seu diario, que xa non lle interesa a guerra, que o único que lle interesa é saber máis de Rusia, chega a dicir que los rusos son pedigüeños de sí. Pero ao mesmo tempo hai unha fascinación por un pobo no que se ve unha especie de reflexo invertido dos estereótipos reinantes en Europa sobre España. É dicir, a idea de que é un pobo misterioso, a idea de que Rusia é un pobo incomprensible, alleo á civilización europea, capaz de todos os oxímoros posibles, paixonal e racional ao mesmo tempo, etc. etc. Isto ten a súa gracia porque, non hai moitos testemuños, pero agora estou recollendo testemuños de civis rusos. Hai un testemuño precioso escrito por unha civil colaboracionista rusa que traballou para os alemáns, Ana Osipova, e a visión que os rusos teñan dos españois era exactamente a mesma. É dicir, a descripción da chegada dos españois a Pavlovsk, ao sur de Leningrado, sustituindo os alemáns, era han llegado unos tipos que parecen gitanos vestidos con uniforme de la Wehrmacht. Bueno, ela pone en ruso, pero... É dicir, son como monos, segunda observación. Ben, as cartas, algún destes documentos tamén cuestionan a ríxida separación que moitas veces se fai, en algunha bibliografía,
entre voluntarios e menos voluntarios, entre voluntarios e forzados. O cabo Fernández, por exemplo, un señor de Ourense de familia republicana que non tiene ninguna razón para identificarse co réxime, vai, nas súas cartas, fala das borracheiras que se pillan, do ben que se está, non quere preocupar a familia, do ben que o pasa cos seus amigos, de que come men, pero, en algún momento, empeza a incorporar lemas de los vamos a machacar, de se van a enterar los soviets, etc. Hai unha especie de comunión con todo o que está vivindo. Unha mostra, na miña impresión, na miña opinión, de que a convivencia e a camaradería tamén creaban identidades de guerra que acababan por se converter en identidades políticas. Hai unha imaxe pouco deshumanizada do inimigo, isto é certo, en contraste cos alemáns. É dicir, dos rusos moitas veces aludíaselles como ruskis. Hai, isto é algo que a mí non me deixa de sorprender, moita máis virulencia nas imaxes do combatente republicano durante a Guerra Civil que do combatente soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Pero hai os mesmos silenzos que no caso dos alemáns. É dicir, que pasa cos comisarios de guerra, cos comisarios políticos, os que se les afusilaba de contado? Ninguén o menciona. Afusilamentos de prisioneiros, é un tabú, por exemplo. Represalias contra a poboación civil, que algunhas houbo. Un tabú. Maior tabú. É dicir, os informes alemáns falaron claramente de que, a ver, para dicilo en dúas palabras, os soldados españois mataron moitísimo menos, poboación civil, pero roubaron moito máis. E, sobre todo, roubaron, furtaron e o facían de xeito desorganizado, que era o que incomodaba as xerarquías alemanas. É dicir, non había un plano de explotación sistemático. Non digo porque, según leo os informes alemáns, parece un mundo ao revés, é dicir, que os alemáns estaban protexendo os civis rusos contra os españois. Entón, isto hai que filtralo por todas, con todos os presuizos que os propios alemáns tiñan contra os españois e contra todo o que non fose combatente da Wehrmacht. Porque un leo que escribían sobre os holandeses, os flamencos, era exactamente igual, por moi xermánicos que fosen. Pero o que escribían sobre os romaneses xa era el acabose. E iso non atopa apenas traslación no que nos diarios e cartas. Todo iso se camufla, baixa forma de troques ou apropiacións, estas sí que non son apropiacións simbólicas, senón apropiacións reais, etc. E, por suposto, a cotianeidade nas trincheiras da fronte do leste. E é unha sorte de experiencia multicultural, é dicir, para moitos soldados españois que nunca saíran prácticamente de contextos moi reducidos, ter a oportunidade de ver a Alemanha, de ver Rusia, de combater xunto a voluntarios flamengos, holandeses, etc., era en sí unha experiencia definitoria. Ben, con isto acabo cunha pequena reflexión. Son este tipo de documentos unha fonte autosuficiente? Obviamente non. Plantexan problemas irresolúveis de representatividade. Había procesos en marcha na fronte do leste, na propia Guerra Civil, cuxa natureza e dinámicas pasaban inadvertidas aos combatentes. É dicir, a categoría de experiencia non sempre nos chega para explicarlo todo. Pero nos dan outra historia da guerra. Como dio o historiador alemán Wolfgang Wette, a historia do pequeno home en uniforme, cuxas vivencias e experiencias foron definitivas para transmitir o que era a guerra ás súas familias e ao corpo social, por tanto, para forxar esas culturas de guerra. Moitas grazas. Bien, a continuación voy a dar la palabra en un segundo a Verónica Sierra Blas. Para muchos de los aquí presentes, pues es evidente que para mí es un orgullo presentarla. Son ya muchos años de trabajo en común a través de diferentes publicaciones que están ahí y donde se ha ido sacando a la luz buena parte de los estudios en torno a la escritura popular. Verónica Sierra presentó su tesis hace unos meses, en el mes de mayo, por lo tanto también este año es un poco especial para ella. Es profesora ayudante actualmente en la Universidad de Alcalá, es coordinadora científica de la Red, del SIECE y de la revista Cultura Escrita y Sociedad, en la que también se ha responsabilizado de 2 monográficos muy vinculados con el asunto de la guerra, Alfabetización y Cultura Escrita en la Guerra Civil Española e Información y Propaganda. Decía en mi exposición que hasta hace no mucho tiempo la historia contemporánea había permanecido ajena a la historia de la cultura escrita.
Decía también que solo eso se había empezado a cubrir gracias a las nuevas generaciones de historiadores o historiadoras de la cultura escrita y tal vez sea ella uno de los principales exponentes de estas nuevas generaciones. Es autora, a pesar de su juventud, de una gran serie de trabajos y voy a citar solamente 2 libros que definen buena parte de su trayectoria. Aprender a escribir cartas, los manuales epistolares en la España contemporánea, del 27 al 45, si no cito mal, y uno que está a punto de salir, saldrá en unos meses, que es parte de su tesis doctoral, Letras huérfanas, las cartas perdidas de los niños de Rusia, y que publicará la editorial Taurus. Muchas gracias, Antonio. Se nota que trabajamos juntos por esta generosa presentación que me acaba de hacer. Buenas tardes a todos. Para mí, de verdad, es un placer estar otra vez en Santiago y formar parte de esta mesa sobre escritura popular, historia y memoria que inaugura estas jornadas que se enmarcan en nuestra 4ª reunión anual de la Red de Archivos e Investigadores de la Escritura Popular. Una red que coordino, como ha dicho Antonio antes en la presentación, junto a otros compañeros, Laura está aquí presente también, Jaime no ha podido venir, desde el año 2004, y que la verdad es que cada vez que nos reunimos, y más un día como hoy, en un marco incomparable como este, con una organización tan exquisita como la que han llevado a cabo los miembros del archivo y el resto de personas que han colaborado en la organización de este evento, pues me hace un poco pensar en cómo han cambiado las cosas desde aquel noviembre que nos reunimos en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, que apenas éramos una decena de personas, que no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer, pero que lo que teníamos muy claro era que queríamos unir, ¿no?, compartir experiencias e ideas en torno a la conservación y al estudio de la escritura popular, de los testimonios escritos de la gente corriente. Actualmente, si mis cálculos no van mal, la red la conformamos 11 archivos y alrededor de una 30 de investigadores. Un grupo de personas que seguimos creyendo en este proyecto, que le seguimos dedicando pues, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo y que creo, y muchos de los que estáis aquí estaréis de acuerdo conmigo, que si lo hacemos es también porque creemos, ¿no?, seguimos creyendo en que la historia se debe escribir y se puede escribir con muchos más nombres y con muchas más plumas de las acostumbradas y que todos estos documentos, estas escrituras populares que nos van a acompañar en estos días aquí juntos, realmente construyen nuestra historia, son nuestra historia y que sin ellos sería bastante difícil saber a ciencia cierta de dónde venimos, a dónde nos dirigimos o quiénes somos, porque es en ellos donde verdaderamente reposa la experiencia de vida y la memoria de todos y de cada uno de nosotros. He elegido para mi intervención en esta mesa el tema de las escrituras infantiles. Y lo he hecho un poco desde el convencimiento de que cada vez es una tarea más urgente que tenemos, la de rescatar la memoria infantil, una tarea que además, si no recuerdo mal, no hemos acometido en ninguna de nuestras reuniones, por eso me ha parecido importante incidir en ese tema, en cómo la escritura de los niños, la historia contada a través de los escritos de los niños, forma parte también de estas escrituras populares y nos ayuda a construir esa memoria de todos y para todos en nuestra sociedad democrática. En este sentido, mi intervención, que es un poco diferente, ¿no?, quizás al del resto de miembros de la mesa, que han hablado de temas más concretos, y voy a hacer así una cosa un poco más abstracta, pues no pretende ser otra cosa que una reflexión en voz alta, ¿no? Quiero compartir con vosotros algunas ideas, algunas inquietudes para después poder debatirlo, si lo consideráis interesante y oportuno, o también pues, para despertar un poco el interés y la curiosidad por este tipo de escritos, que bueno, ojalá sea así, sobre todo para quienes vais ahora a empezar trabajos o empezar cosas y no sabéis muy bien por dónde ir, pues es un filón que desde luego está por abrir y que nos tiene que deparar todavía muchas sorpresas. Son muchas las voces que han afirmado que entre los olvidados de la historia
se encuentran indiscutiblemente los niños. Y la razón por la que los niños se encuentran sumidos en el olvido es fundamentalmente porque muy pocos hablan, es decir, muy pocos cuentan lo que viven y menos todavía escriben. Son muy pocos también los que son capaces, saben o pueden escribir esas vivencias. Es solo en la madurez, cuando esos niños y adultos empiezan a dejarse oír, consienten dar a conocer su historia desde la atalaya que constituye ya una vida en plenitud. La dificultad de encontrar testimonios escritos salidos de manos infantiles ha llevado a muchos investigadores a buscar este tipo de información en unos documentos más indirectos, en otras fuentes más secundarias, como pueden ser los documentos oficiales o institucionales, pero también todas esas memorias, diarios, historias de vida, escritos autobiográficos que los adultos escriben pensando y recordando su niñez. Esto hace que muchos hayan definido la memoria infantil como una especie de memoria imposible. Una memoria imposible por cuanto se supone que nunca son los niños quienes están escribiendo realmente esa memoria, sino que es el adulto el que se pasea, podríamos decir, de incógnito en esos años niños, deja fluir su memoria y desvela el peso y el paso de aquellos años. El que la infancia sea la etapa vital menos prolífica en lo que a dejar huella escrita o testimonio se refiere, creo que no es la única causa que ha provocado que en ella se sitúe la tasa más baja de conservación documental. También es cierto que hasta no hace demasiado tiempo nadie valoró como se merecían las letras salidas de manos de los niños como documentos históricos, porque al fin y al cabo que podían aportar un cuaderno escolar o un diario de adolescencia, las primeras cartas escritas a los padres, unos dibujos a la historia, digamos, con mayúsculas, ¿no? Ni tan siquiera los propios productores ni los receptores o destinatarios de esa documentación la consideraron importante como para guardarla, a excepción de una minoría que no lo hizo, desde luego, pensando en la riqueza informativa que contenían, sino más bien como una especie de recuerdo o con un cierto valor sentimental. Además de todo esto, también es cierto que este tipo de documentos históricos, estos documentos infantiles, se han ligado casi siempre a la escuela, a su uso en el aula, como una práctica escolar de carácter instrumental, ligada a la educación, al aprendizaje, y también con un cierto carácter efímero, es decir, no eran producidos para ser después guardados, sino que cuando se terminaba ese proceso, esos documentos pues, se eliminaban o se perdían. Y eso ha influido enormemente también en que se hayan conservado muy pocos de estos documentos. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que sean muy pocos los niños que han podido escribir, a pesar de que no se hayan considerado estos escritos infantiles como documentos históricos hasta hace poco tiempo, y a pesar también de que no se hayan considerado dignos como para ser investigados, lo cierto es que los escritos infantiles existen, aunque sea bastante difícil encontrarlos, sobre todo cuanto más nos vayamos retrasando en el tiempo, pero que desde luego su existencia, y aunque sea difícil, vuelvo a insistir en ello, sí que nos puede ayudar a convertir, en hacer posible esa memoria de la infancia. Decía Dominique Julliat en uno de los primeros congresos que se realizaron sobre la escritura popular en la ciudad italiana de Rovereto en el año 1991, que la voluntad de buscar y el deseo de encontrar bastan para que esa condición de posibilidad se dé, y que una vez que el historiador tiene las pruebas en la mano, es decir, en nuestro caso, una vez que el investigador ha conseguido reunir esos documentos infantiles, pues lo que realmente tiene que hacer es un poco esforzarse en demostrarle a todos los descreídos su dignidad y su importancia, pero también y sobre todo su enorme y a veces impensable riqueza informativa. Yo creo, y por eso he elegido este tema, en que ese es el testigo que nos toca recoger a nosotros hoy y es la tarea pendiente que a partir de ahora tendremos que acometer. Pero hagamos un poco de memoria. Si pensamos ahora, y seguro que a algunos se os ocurre, en documentos infantiles que podríamos fechar
entre finales de la Edad Media, Baja Edad Media y la época moderna, pues enseguida nos daremos cuenta de que el rastro de esas letras infantiles se circunscribe prácticamente a las actividades y a los hábitos emanados de las élites cortesanas, nobiliarias, aristocráticas, porque realmente solo en aquel momento los hijos de las familias pudientes podían tener el acceso a la educación. Sin embargo, con la llegada de la alfabetización de masas, y recupero un poco el discurso de Antonio antes en su conferencia, y también con la obligatoriedad de la enseñanza primaria y el convertir esta enseñanza en una enseñanza pública, todo esto hizo que los escritos infantiles se multiplicaran entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Todos los niños, desde los hijos de las clases más pudientes hasta los hijos de los obreros, pudieron entonces, aunque es verdad que en grados y circunstancias muy distintas, acceder al mundo de la cultura escrita. Se pasó de una alfabetización que podríamos llamar restringida a una alfabetización generalizada, y este paso permitió que, junto a todos esos documentos de los hijos de las élites que se habían conservado y guardado, se empezaran también a conservar y guardar otro tipo de documentos infantiles más relacionados con esas clases populares, con esas clases subalternas. Pero ¿por qué empezaron a conservarse y a valorarse estos documentos? Solo por el aumento de la alfabetización y porque más número de niños en ese momento pudo acceder a la cultura escrita. ¿Escribir más es sinónimo de conservar más? Muchos de los que estáis aquí sabéis evidentemente que no, y que detrás de la conservación de cada documento hay siempre una historia que hay que conocer para no errar en nuestras interpretaciones. Bajo mi punto de vista, la revalorización y conservación de los documentos infantiles fue inseparable de al menos dos fenómenos en este periodo en el que nos estamos moviendo, desde finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Uno de esos fenómenos fue la importancia que entonces se le concedió, tanto dentro como fuera de la escuela, a las prácticas de escritura cotidiana. Y me explico. Al igual que la escuela era concebida como un instrumento de regulación de la vida cotidiana, donde se enseñaban al niño unos determinados comportamientos, unas normas de convivencia, unas buenas maneras, por emplear un poco también el lenguaje que se manejaba en la época. Otra de sus finalidades esenciales era la de formar a los niños para su inserción en la sociedad en la que vivían, es decir, prepararles para el desempeño de una serie de tareas y labores que luego iban a desempeñar tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito laboral. Por ejemplo, llevar las cuentas del negocio o de la casa, redactar cartas y solicitudes, rellenar informes, solicitudes, instancias, formularios o comprender el contenido y los fines de todos estos documentos, bien personales, bien burocráticos, que fueron adquiriendo cada vez más protagonismo y que, desde luego, iban a ser indispensables para el desarrollo con éxito del niño en su vida futura, en su vida ya de adulto. Esta necesidad de que los niños aprendiesen a redactar estos documentos cotidianos y ordinarios y su consecuente revalorización, ligada, por supuesto, a su carácter útil, se refleja perfectamente en los materiales escolares del momento. Uno de esos materiales, de los que también ha hablado un poco Antonio, son las llamadas lecturas de manuscritos, unos manuales escolares que gozaron de un tremendo éxito en este momento y que se caracterizaban precisamente, como su nombre indica, porque en vez de emplear la letra de imprenta, imitaban la letra que se hacía al escribir para que los niños aprendieran a leer y a escribir con esa letra, porque precisamente era esa letra la que se iban a encontrar después cuando salieran a la calle, ¿no? Cuando tuvieran que escribir por ellos mismos, iban a tener que hacer esa letra y no una letra de imprenta o una letra script, que era la que en ese momento también los libros reflejaban. En estos manuales escolares, en estas lecturas de manuscritos, vemos cómo realmente las actividades que los niños tienen que hacer en la escuela, en clase, son precisamente eso. Modelos de cartas que tienen que escribir adaptándose a situaciones concretas y a destinatarios concretos, saber rellenar un libro de contabilidad con sus entradas y sus registros, con los gastos y con los ingresos, pero también, ¿por qué no?, saber contar o reflejar o registrar la memoria de la familia o la memoria de ellos mismos, como hablaba antes Antonio,
uno de los manuales escolares donde se refleja muy bien esto, es esta explicación dentro de este manuscrito también sobre los libros de memorias. Pero claro, ¿cómo pasaba todo esto de la teoría de los libros, ¿no?, a la práctica? Pues eso lo podemos ver rastreando, por ejemplo, los cuadernos escolares y otra serie de materiales producidos por los alumnos, ejercicios producidos por los alumnos. En este caso, como veis, se trata de un cuaderno escolar y en la actividad, ¿no?, que el niño, por cierto, saca un mal ahí enorme, pues se trataba simplemente de redactar una carta de Navidad, ¿no? Como ejercicio se redactaba una carta de Navidad. Ejercicios que iban acompañando un poco a los ejercicios más clásicos de siempre, esas lecciones de geografía, de historia, de ciencias naturales, ejercicios de cálculo, de gramática, de ortografía, etcétera, ¿no? Las escrituras cotidianas pasaron así a formar parte de los contenidos curriculares y su aprendizaje se hizo obligatorio en las aulas al formar parte de esos programas educativos, de esos programas de enseñanza. Junto a esta institucionalización de las prácticas de escritura cotidiana en la escuela, el otro fenómeno del que os hablaba, que desde luego contribuyó, ¿no?, creo yo que contribuyó a la revalorización y conservación de los documentos infantiles en este momento histórico, fue el desarrollo de una serie de teorías o prácticas pedagógicas nuevas, como por ejemplo la escuela activa o la escuela nueva o las escuelas freinetianas que empiezan a implantarse en este momento en España, que convirtieron determinadas prácticas de escritura cotidiana como estas en parte de su eje fundamental, ¿no?, en parte de sus propuestas pedagógicas y educativas, potenciando además la exposición de los trabajos de los alumnos al finalizar cada curso escolar y conformando con todo ello los llamados museos pedagógicos o germen de lo que son hoy los museos escolares. El primero de ellos, seguro que lo sabéis muchos de los que estáis aquí, se creó en 1851 en Stuttgart, en Alemania, y eran en realidad unos centros donde se recogían una especie de biblioteca con obras fundamentales, con manuales escolares y libros para los maestros, pero también mobiliario, actividades propias de los alumnos, con el fin de cumplir no solo una función recopiladora de todo ese material, sino también y sobre todo didáctica y formativa. El protagonismo que se le concedió a estos escritos cotidianos en el currículo escolar y el recurso a las distintas prácticas de escritura, como los diarios, como la correspondencia, podríamos incluir incluso los periódicos infantiles, por hacer más referencia a esas escuelas freinetianas. Lo cierto es que fueron indispensables todos estos documentos para poner en marcha las nuevas teorías pedagógicas y contribuyó a que tanto padres, hijos, maestros, todos los que estaban un poco, digamos, formaban parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, intentaran conservar esos escritos y darles un cierto contenido simbólico. Simbólico porque representaban, por un lado, como la imagen de una etapa vital esencial en la conformación de la personalidad, como era la infancia, pero simbólico también porque representaban en el fondo una etapa histórica, ¿no?, un momento en el que se transmitían unos determinados valores, unas determinadas ideas, se ponían en práctica unas determinadas fórmulas de enseñanza y todo eso quedaba, ¿no?, digamos, reflejado en estos escritos de los niños como si de una fotografía se tratase reflejado. Así, libros, cuadernos, cartas, diarios, memorias y otros documentos llegaron realmente a considerarse dignos de conservación, tanto en los domicilios particulares como en las propias escuelas, cuyos fondos, como también sabéis muchos, se fueron constituyendo a partir de esos trabajos y de esas exposiciones que realizaban los alumnos y que daban un poco cuenta del trabajo que a lo largo de un curso escolar realizaban tanto los maestros como los alumnos. Todo ello, la potenciación de la producción de este tipo de materiales desde la escuela y el interés de su conservación como modelo, como recuerdo o como justificación, ha permitido que los investigadores de la historia de la infancia, de la historia de la educación, de la historia de la cultura escrita, de cualquier otra disciplina que se interese realmente por el mundo infantil y por la etnografía de la escuela, hayan podido tener acceso a todos esos testimonios y hayan podido también emprender la tarea de reconstruir ese eslabón perdido que constituye la escritura infantil.
Esta, entre la tradición y la innovación, entre el conformismo y la creatividad, lo cierto es que ha ido inaugurando un nuevo camino, como os decía antes, dentro de la línea historiográfica actual y ha convertido todos estos materiales en nuevos objetos de estudio. Eso sí, para avanzar en la dirección correcta, creo que es necesario también tener en cuenta una serie de características que reúnen los documentos infantiles y que hacen que debamos considerarlos diferentes a los producidos por los alumnos, o mejor aún, que debamos leerlos de una manera distinta a como leemos los documentos de los adultos, porque en los de los niños tenemos que intentar darnos cuenta o desvelar una serie de amenazas que derivan precisamente de esa caracterización. Voy a señalar para concluir tan solo 3 de ellas porque son las que me parecen más importantes. La primera, su carácter híbrido o fronterizo, ya que los documentos infantiles se sitúan siempre en la frontera entre lo espontáneo y lo vigilado, entre la inocencia y la manipulación. Constituyen, por tanto, un lugar de choque, de encuentro y desencuentro entre los esquemas de los adultos y el mundo visto y entendido con los ojos de un niño. La segunda sería su carácter ritual. Estamos ante un tipo de escritura instrumentalizado, regulado, que en muy pocas ocasiones llega a ser completamente libre, porque en el fondo se desarrolla siguiendo unas normas rígidas y estables, unas convenciones fijas, tanto dentro como fuera de la escuela, y responden, ¿no?, a unos modelos que se reproducen y se transmiten constantemente, aunque también es cierto que a pesar de esas limitaciones siempre es posible encontrar un pequeño reducto de libertad donde el niño deja fluir su personalidad, su forma de entender el mundo. Un reducto de libertad que además es imprescindible buscar, es imprescindible estudiar, porque en el fondo nos habla de la capacidad de los propios niños para transgredir las normas, es decir, para enfrentarse a esas restricciones impuestas por quienes detentan en cada momento histórico el poder de la escritura. Y en tercer y último lugar, yo destacaría su carácter selectivo y disperso, algo que hemos de relacionar directamente con las condiciones de producción y de conservación. En general, aunque excepciones a verlas haylas, los documentos infantiles que nos llegan a nosotros, que llegan a nuestras manos, suelen ser aquellos que reúnen las mejores condiciones, es decir, los que mejor fueron realizados, los que más gustaron a los padres o a los maestros, los que fueron producidos en ciertos momentos, digamos, clave y se consideran representativos, han sido elegidos frente a otros por algo y ese algo es tan importante como el documento mismo. Volver la mirada, en fin, hacia las prácticas de escritura infantil producidas en un determinado momento histórico es, en el fondo, como os decía, apostar por nuevos caminos, algo distintos a los ya trazados, y por nuevos objetos de estudio que complementan, enriquecen y sirven también de contraste a la visión que nos ofrecen esos documentos oficiales o esas memorias escritas por quienes de adultos recuerdan su niñez. Solo con los documentos elaborados por los propios niños podremos a ciencia cierta reconstruir esa memoria cada día más posible y de la que cada día también cada uno de nosotros debe responsabilizarse en la parte que le toca como maestros, como investigadores, como archiveros o también como padres. Muchas gracias. Bien, como prólogo a lo que será la sesión de mañana, muy centrada en la inmigración, la tarde de hoy pues, ha pretendido mostrar, ¿no?, parte del universo de las escrituras cotidianas y de las escrituras populares. Hemos terminado con los niños, que, como Verónica ha dicho, es probablemente uno de los ámbitos menos estudiados hasta el momento y en el que se está empezando a trabajar. Hemos hablado de las autobiografías de los obreros a través de la intervención de Martín. Núñez Seixas también nos ha recordado las distintas utilizaciones que de las cartas y de los diarios se pueden hacer en el contexto bélico y algunos de los problemas que plantean, sin duda, como fuentes históricas. Y al inicio yo mismo me tocaba hablar un poco de esos otros productos de los libros de memoria. Campesinos, trabajadores, soldados, niños han ido aflorando a lo largo de esta tarde. No sé si tenemos mucho tiempo, pero todavía podríamos disponer de una media hora, si la paciencia resiste, pues para que
planteéis las dudas, preguntas o comentarios que queráis hacer. Muchos de vosotros estáis trabajando con estas cosas y podéis añadir a lo que aquí se ha dicho lo que os parezca oportuno. A ver, ¿quién rompe el fuego sin que haya guerra de por medio? Nadie. Raúl quiere preguntar ¿Quién? algo. ¿Sí? Raúl quiere preguntar algo. Sí. A ver, Raúl. Con certeza lo conocéis, el Mupega, el Museo Pedagógico de Galicia, supongo que la mayoría de los aquí presentes también. En general, bueno, esto puede estar meter en la página web del Mupega. ¿Qué opinión te merecen sus colecciones, su programa expositivo? Pues un poco va en la línea de lo que decía, el inmobiliario, el material, el documento. Sí, la verdad es que es uno de los museos más importantes que hay ahora mismo en España como museo escolar a nivel quizás más de una concreta zona, ¿no? Es decir, en el caso de Galicia, el Mupega tiene una colección impresionante. Además, hace un recorrido interesante, ¿no?, por las distintas etapas de la historia de la educación desde el siglo XIX y XX. Bueno, parte un poco antes, pero sobre todo XIX y XX, muy interesante. Y junto al Mupega hay otra serie de museos que a día de hoy también están reunidos en una red, que es la red de, no recuerdo ahora exactamente el nombre, de Patrimonio Escolar. Las siglas son SEPE, Sociedad Española de Patrimonio Histórico Escolar, exactamente, y que pretende precisamente un poco lo que también hacemos nosotros con la escritura popular, ¿no?, que esa serie de museos y los investigadores ligados a esos museos pues puedan un poco estar en contacto entre sí para avanzar más y mejor y ayudarse mutuamente en esa tarea de rescatar la memoria infantil, en su caso, y la memoria escolar. Junto al Mupega hay otros dos centros muy interesantes. Uno sería el Museo del Juguete de Albacete, que se llama, rima Juguete Albacete, pero en realidad no, además de los juguetes, pues tiene también, recrea, ¿no?, varias aulas escolares y tiene una colección inmensa, ¿no?, de material escolar. Y otro sería el Museo Pedagógico de Huesca. Junto a esos, el de Salamanca, que está en el campus de Zamora, no está en Salamanca, está cobrando también bastante importancia, y dentro ya a nivel de centros de investigación quizás es el CEINCE, el Centro Escolar Internacional, es que a mí la de las siglas se me da fatal, Centro Internacional de la Cultura Escolar, que está en Soria, en Berlanga de Duero, y que tiene la mayor colección de manuales epistolares en España. Son centros dirigidos por Agustín Escolano, que es el catedrático de Educación de Valladolid, y son centros interesantísimos y donde todavía se pueden hacer muchísimas cosas acompañando un poco a los historiadores de la educación, que lo hacen siempre desde otra óptica más, digamos, de teoría pedagógica o práctica educativa, ¿no? Estamos muy cansados. Yo quería decirle una cosa a José Manuel, ya referido a la etapa del 45. Si habías pensado contrastar, igual que en tu libro hiciste con el periodo bélico, ¿no?, entre los dos bandos o tres bandos, como prefieras, si después has pensado hacerlo también con los españoles, ¿no?, tanto en la División Azul como los españoles voluntarios en las filas rusas, ¿no?, porque muchos de los niños evacuados a Rusia combatieron después como voluntarios en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de hacerlo muchas veces de manera encubierta, porque el propio reglamento del ejército soviético lo prohibía, no podían combatir quienes no fueran soviéticos, si no fueran rusos. Y hay varias memorias también publicadas de estos combatientes. Se conserva también correspondencia y creo que sería muy interesante, ¿no?, porque en el fondo yo lo poco que he leído de esas memorias, muchas todavía sin publicar en el archivo de la Federación Soviética, reflejan un poco ese otro punto, ¿no?, que decías tú, la continuidad del conflicto. Claro, realmente para los
niños evacuados que ya son adultos y que vuelven a empuñar las armas como hicieron sus padres, la guerra es una continuidad. Es decir, es otra vez la misma guerra en la que ahora son ellos los que luchan contra sus hermanos españoles que están en el otro lado, ¿no? Es la misma guerra en suelo distinto y sería un trabajo precioso. Sí, sin duda. Es una posible comparación que, bueno, no he tomado en cuenta porque esto, digamos, lo que he presentado, la parte referida a la División Azul, es parte de un proyecto más amplio sobre una historia sociocultural del tema de la División Azul, la historia y la memoria de la División Azul. Quizás me ha interesado más comparar no tanto a españoles de dos lados, sino a combatientes de diferentes procedencias y nacionalidades que luchaban en un lado. En este caso, comparar la División Azul con otras unidades combatientes en la Wehrmacht. No solo con la abundantísima literatura, como sabes, que existe sobre los soldados alemanes y sobre la correspondencia de los soldados alemanes, sino también con los trabajos que se han hecho, sobre todo que están en curso o que hay en curso sobre los soldados italianos en el frente del Este, particularmente pues, Gustavo Corni ahora mismo está con un proyecto bastante ambicioso para comparar, digamos, la visión de la experiencia del frente del Este comparando las memorias de soldados austríacos, alemanes e italianos. Es decir, es una opción, pero la que tú señales es una opción perfectamente legítima. Con una quizás pequeña... Bueno, toda opción tiene sus riesgos. El riesgo es que muchos de estos niños de la guerra vivieron la guerra efectivamente como niños y realmente casi como niños grandes fueron enviados al frente, no solo al frente como soldados. Es decir, una parte de ellos eran enviados como partisanos. Sí. Sin paracaídas, y yo he podido constatar que precisamente algunos o bastantes de ellos han sido enviados o fueron enviados también a la retaguardia de la División Azul, precisamente porque podían actuar de infiltrados, etcétera, y a veces hay noticias en los partes alemanes de que había lo que ellos llamaban un Rot España, un español rojo, ¿no? Sin embargo, una cosa que sí me ha parecido bastante llamativa, aparte de estos paralelismos que tú señalabas, ¿no? La continuidad de una guerra con otra, etcétera. Una cosa que sí me ha parecido llamativa en las memorias de algunos de estos niños de Rusia, e incluso una memoria muy curiosa, que no sé si conoces, de un exmarinero republicano que después fue internado en el Gulag y allí compartió experiencias con los fascistas, con los enemigos fascistas que se convirtieron en sus grandes amigos, y volvió con ellos en el Semiramis en el 54, publicó una memoria muy curiosa que se llaman Invitado de Honor, y donde lo que precisamente muestra es una especie de identificación absoluta con la División Azul. Es decir, con la idea de que yo creo en la Unión Soviética me ha desengañado, y en el fondo eran los fascistas los que tenían razón. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la idea, que no deja de ser curiosa, de que, interesante, de que en las condiciones del cautiverio el vínculo más fuerte era el ser español. Ya no desapareció tanto la distancia entre fascistas y antifascistas, lo cual se conoce también por el caso de los italianos, por ejemplo, ¿no? Pero además de eso es el hecho de que muchos de estos, quizás no sé, niños de la guerra o hijos incluso de exiliados, de dirigentes comunistas españoles, por ejemplo, han asumido perfectamente el mito de la División Azul, es decir, la idea de que, bueno, ellos estaban ahí, eran fascistas, pero ojo, no eran como los alemanes. Se portaban bien con la población civil, no sabían nada del Holocausto, o sea, toda la narrativa, todas las características positivas que estaban dispuestos a ignorar para la guerra civil, es decir, durante la guerra civil no. Por supuesto, los fascistas habían sido malos, el bando franquista había sido culpado de las mayores atrocidades, pero esos pobres chicos que estaban ahí en el frente eran falangistas, pero eran buenos. Y, por ejemplo, esto es una conversación que he tenido una vez con alguien tan poco sospechoso de revisionismo profascista como Enrique Lister, hijo, que creo que no llegó a empuñar las armas porque era muy joven, pero se crió en una casa del Consomol, en un centro del Consomol, luego pues pasó a Praga y después estuvo en París, ¿no? Es decir, ahí quizás también habría un cierto campo de exploración. Pero bueno, de momento me está costando tanto trabajo encontrar fuentes personales de los divisionarios, no porque no existan, sino porque se pierden. Y estoy aplicando todos los medios a mi alcance y explotando a mi entorno. Estoy aplicando la doctrina Soutelo de recuperación de documentos personales, que es bastante efectiva, pero quizás yo no utilizo la misma mezcla de coerción y convencimiento para llegar a ellos. Pero desde luego es una opción.
Yo quería comentar una cosa a propósito de lo que has dicho y de algunas de las cautelas que plantean los documentos personales, porque evidentemente creo que todos los que estamos aquí las compartimos, pero esas mismas cautelas las podemos aplicar a los documentos oficiales. Y, por otro lado, hay otra cuestión, y en ese sentido tal vez a veces este hermanamiento o este puente que buscamos entre contemporaneístas, en este caso, y los que estamos en cuestiones de la escritura, muchas veces, por ejemplo, esos olvidos que aparecen en las cartas se explican también por el propio proceso de la escritura y las condiciones en las que se produce. Es decir, no es cuestión de leer simplemente la carta, sino que hay que entrar, como los trabajos de Martin nos ha ido mostrando en muchos casos, hay que entrar en el momento en el que ese producto se está escribiendo y en las condiciones que rodean al sujeto. Y si tenemos eso presente, muchas veces los olvidos no son tales, porque podemos interpretar detrás del silencio lo que realmente se esconde. Sí, estoy de acuerdo en el primer punto y efectivamente no existe la fuente perfecta, eso ya lo sabemos. Es decir, es una de las críticas que yo hacía antes al trabajo de Seidman, es que le parece que todos los combatientes republicanos son meros oportunistas o gente que lucha por supervivencia, porque él se basa en los informes de los comisarios políticos, que obviamente lo que hacen es señalar problemas. No dice, no, qué bien que tengo 90 que funcionan, tengo 10 que no funcionan. Pero, es decir, plantean la anomalía o destacan la anomalía, no necesariamente el comportamiento normal, ¿no? Y los informes, y a su vez, muchos de estos informes, muchas de las fuentes de archivo están impregnadas de los prejuicios y las percepciones propias de quien los escribe. Yo hablaba antes de los informes de la Wehrmacht de oficiales alemanes sobre otras fuerzas combatientes. Están llenas, plagadas de prejuicios. Entonces hay que filtrar los propios prejuicios. Quien dice eso dice muchas cosas, ¿no? Porque eso también afecta a cómo se cuentan ovejas y cómo se cuentan vacas y cómo se cuentan combatientes muertos y heridos. O sea, ahí no es, como decía Ranke, como eso realmente ha sido, ¿no? Es más complicado. Segundo punto, sí, es una opción para explicar los silencios. Lo que pasa que aquí hay que diferenciar, primero, y ahí tiene razón, cartas escritas en el momento de solaz, de calma, normalmente en los enormes o los muy abundantes momentos de aburrimiento que invadían un frente estático. Es decir, se ha señalado también para la Primera Guerra Mundial, es decir, una guerra de trincheras, una guerra estática, lo primero que reflejan las cartas es aburrimiento, un aburrimiento atroz, que se podía ver, eso sí, salpicado de manera totalmente imprevista por la muerte, por la caída de una bomba, por un golpe de mano, por una ofensiva que no estaba por sorpresa, etcétera. Ahora bien, cuando hablamos de diarios que son retocados después, es interesante ver la diferencia entre fuentes contemporáneas, es decir, producidas en el momento, diarios, en este caso, publicados, en el caso de la División Azul, yo te diría antes del final de la guerra, y esto también se aplica a las memorias noveladas, que es algo de lo que no hemos hablado, pero de lo que también se podría hablar. Es decir, novelas escritas por excombatientes que utilizan un alter ego, pero que claramente reflejan percepciones o reflejan vivencias personales, lo cual se aprecia en multitud de detalles. Y las escritas, sobre todo, a partir del 54. Hay un momento en que no se escribe nada, el tema División Azul es tabú, digamos, hay un olvido oficial flagrante. A partir del año 53 empiezan, y sobre todo el 54, cuando vuelven los prisioneros, vuelve Semiramis, hay un momento de boom. Y, por otro lado, hay una cierta tendencia del propio ejército y de los propios oficiales militares a cultivar el tema de División Azul como una parte de la historia militar española, como una parte de su propia memoria, disputándose a los falangistas, lo cual también se ve en el caso del cine. Por ejemplo, la película Embajadores en el infierno, de Sáenz de Heredia, ¿no? Entonces, ahí sí que ves que los silencios son premeditados. Son condiciones de la escritura, sin duda, pero también son una apropiación selectiva de ese pasado en función de lo que conviene contar o no sobre la División Azul, en este caso. Lo cual, ¿en qué se aprecia? Yo creo que se aprecia sobre todo en la interpretación de temas delicados. Es decir, ya no solo ya es la cuestión que efectivamente se puede aplicar a otros conflictos bélicos sobre la presencia o ausencia de la muerte, por ejemplo, ¿no? Sobre los tabúes que hay con los cadáveres, con los cuerpos, que son universales. Y en lo cual también influye mucho precisamente
el momento de la escritura. Se trata ya de cuestiones simplemente de calado de qué memoria se quiere transmitir sobre la experiencia combatiente. De ahí, obviamente, pues sí, también podría haber hecho más mención a eso, pero hay una clarísima, o puedes establecer unos clarísimos hitos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que yo también defiendo, o es por lo menos mi impresión. Quizás de un diario se eliminan referencias antisemitas directas, pero luego se filtran por vía indirecta. Es decir, cuando yo digo, bien, en Riga estuve prisionero, estuve convaleciente en el hospital, luego salí y no vi judíos. Mentira, hasta agosto del 42 era imposible no ver judíos en Riga, había un gueto bien grande. Y además muchos de los combatientes españoles, los convalecientes, los llevaban a vigilar columnas de prisioneros. Esto no quiere decir que los tratasen mal, necesariamente, pero esa posibilidad existía. Por lo tanto, algo se veía de lo que pasaba. Se comentaba, memorias o libros publicados antes del 45 hacen mención a la situación de los judíos e intuyen que aquello va más allá. Esto se silencia después, y se silencia de manera consciente. O se destaca, por ejemplo, los contados incidentes que hubo con soldados de las SS, sobre todo, o de la policía militar, para defender a un judío en concreto, a un prisionero de guerra. Entonces, de repente, se le da un peso extraordinario. Se catoliza el recuerdo. Es decir, de repente todo el mundo luchaba por la fe católica y se sentía muy solidario con los bálticos y con los polacos porque eran católicos, o con los propios rusos porque eran ortodoxos. Pero cuando después se ve, bueno, ¿y quién provocó la guerra? El judaísmo internacional, etcétera. Y resulta que en Minsk, como hacían muchos, veían los edificios donde vivía la inteligencia soviética y decían, como eran todos judíos, y era el judío Stalin, el judío Trotsky, etcétera, ¿no? Cuando, digamos, a veces por vía metatextual, ahí se aprecia que algo hay. O sea, ahí se aprecia que hay toda una cosmovisión que sigue estando ahí latente, ¿no? Es decir, no pretendo con esto responder a tu pregunta. Claro que tener en cuenta las condiciones de la escritura, pero también depende de qué se silencia o no, y cuándo, ¿no? ¿Lo dejamos entonces? Pues nada, levantamos la sesión y mañana has dicho a las 10, ¿no? Mañana a las 10 aquí.